encuentren bien en sus casas, que todos estén aliviaditos y que la provisión de Dios esté siempre ayudándoles. Hoy vamos a tocar un tema muy importante acerca de lo que es la ciencia pública, teniendo en cuenta que estamos en unos tiempos de un tiempo difícil, eh, y durante estos tiempos hay muchas personas que especulan acerca de la profecía, especialmente de la palabra de Dios. Durante todas las épocas han abundado falsos profetas y han abundado falsas personas que creen tener la verdad. Y a través del cine también se han dado películas como La Leyenda, El Depravador, Contagio, Las Amenazas de Andrómeda, etcétera. Son películas que transmiten desastres, que transmiten problemas muy graves para la humanidad y que nos pintan un futuro increíblemente desastroso, muy peligroso para todos y que llevan a un final, y es al final de la tierra. La palabra de Dios, o históricamente nosotros sabemos que en el año, hace 2019 años, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron cuándo sería el fin del mundo, qué sería la señal que él les podía dar acerca de su venida. Y uno de los textos más distorsionado muchas veces a nivel mundial es el Evangelio según San Mateo en el capítulo 24. Entonces, dice así el versículo 3, dice, estando sentado en el Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos era un lugar donde se reunían para orar, para hablar de esos temas. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La respuesta de Jesús fue la siguiente, mirad que nadie os engañe. Por eso es tan importante tocar este tema de lo que es la profecía bíblica para nosotros como creyentes en el día de hoy. En ese tiempo se esperaba una nueva era, o sea, un nuevo gobierno en el cual el Mesías vendría para gobernar y hacer una nueva nación de Israel. Y los discípulos se preguntan, ¿cuándo será ese final de la era, Jesús? Denos una señal, ayúdanos. Entonces la profecía bíblica, la palabra de Dios nos da una respuesta. Hoy vivimos también tiempos muy parecidos, vivimos tiempos de crisis, vivimos tiempos de inestabilidad, vivimos tiempos de conformismo como iglesia, vivimos tiempos de conflictos y oyen guerras, y oyen rumores, y oyen pestes, y oyen una cantidad de cosas que cada uno de nosotros tenemos que estar muy pendientes con las cosas que hacemos. Y la crisis económica está de moda en este momento y está afectando a muchas naciones en el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos ha sido siempre una nación poderosa, en armamento, económicamente, y ha sido uno de los grandes patrocinadores de las, ¿cómo les dijera? Como del crédito a nivel mundial. Y también están sucediendo cosas a nivel del mundo como las tormentas, como los terremotos, como el que sucedió hace poco en Puerto Rico, tsunamis que han sucedido en años anteriores, inundaciones en muchas partes del mundo y sequías que se están viendo actualmente en el centro y sur de África. Entonces, también el mundo nos habla acerca de cómo se está armando militarmente con armas de armas tan poderosas que pueden acabar toda la humanidad. Armas tecnológicas, armas bacteriólogas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, muchos predican, ha llegado la era a su fin, estamos a punto de acabar este mundo. ¿Cómo lo vamos a saber nosotros? Nosotros lo sabemos o creemos saberlo, ¿por qué? Porque el profeta más grande del mundo que vino a esta tierra se llama Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, aquel que murió en la cruz del Calvario.
Y Jesús reveló el futuro a través de este capítulo 24. Y el futuro que se avecina no es un futuro fácil, pues Jesús nos da esas guías, llamemos las guías proféticas a través de la palabra. ¿Para qué? Con un objetivo muy claro y muy preciso, que es advertirnos y prepararnos a todos. ¿Para qué? Para que estemos atentos a la venida de Él. Entonces, por eso es tan importante que todos conozcamos, aprendamos de la profecía bíblica, de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que, como dice Jesús, mirad que nadie os engañe. ¿Para qué? Para que no nos dejemos engañar. Porque engañadores han venido por todo el mundo y hay que estar pendientes de las señales y pendientes de las cosas que el Señor. Entonces hoy tenemos que escuchar con atención esta palabra de Dios, porque muchas personas hoy quieren saber acerca de el futuro y están dando. Por ejemplo, las personas están buscando el futuro a través de las cartas del tarot, están buscando el futuro a través del horóscopo, están invocando a los muertos a través de las ouijas, están acudiendo a los brujos, a los curanderos, a los chamanes, a los adivinos, y también muchos practican la astrología mal aplicada. ¿Para qué? Con un objetivo: conocer el futuro. Y todas estas cosas nos conducen simplemente a la oscuridad y no a la luz, a la verdad. No nos llevan a la verdad. Para nosotros la verdad suprema, la verdad total está en la Santa Biblia. Y solamente Dios tiene el poder para revelarnos a nosotros el futuro. ¿Y cómo nos ha revelado Él ese futuro que ha de venir? Nos ha revelado por medio de su palabra. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos profecía. Muchos de nosotros como cristianos, hermanos, ignoramos la profecía y entonces nos dejamos engañar por falsos maestros y decimos que la profecía muchas veces no es importante, que eso es solamente para algunos y algunos son las que la estudian, más no los que quieren la palabra. Entonces, ¿qué pasa? De que cuando no estudiamos, cuando no leemos, cuando no practicamos la palabra de Dios, estamos expuestos ¿a qué? A que nos engañen con fábulas, que nos engañen con cosas que no son correctas, que no son verdaderamente la profecía de la palabra de Dios. Entonces, hoy quiero compartirles 4 aspectos muy importantes que nos enseñan acerca de la palabra, de esta palabra profética. Grandes profetas como Isaías, como Jeremías, exhortaron al pueblo de Israel durante muchos años. ¿Para qué exhortaron al pueblo de Israel? Para que ellos cambiaran sus caminos, para que cambiaran su forma de ser, su proceder, su forma de manejarse frente a el Dios Todopoderoso, Jehová, Dios de Israel. Y vemos que históricamente los pueblos se mantuvieron obstinados. El pueblo de Israel se mantuvo obstinado, se mantuvo rebelde. Y Dios históricamente envió naciones como los asirios, como los babilonios. ¿Para qué? Para que trajera un castigo al pueblo de Israel. Fueron perseguidos, las murallas fueron derrumbadas, el templo de Jerusalén fue destruido totalmente y el pueblo fue llevado mucho cautivo en esclavitud a Babilonia. Entonces, esas advertencias que nos da la palabra de Dios a través de la historia por medio de los profetas, porque la palabra de Dios dice que Dios ha hablado por medio de los profetas durante mucho tiempo, pero ¿qué hizo el pueblo? Los apedreó, los mató, los persiguió. Entonces, las advertencias que nos está haciendo esta palabra profética más seguro, es que nosotros obedezcamos. Entonces, nuestras naciones hoy en día, ¿qué están haciendo? Le decimos a la inmoralidad, le decimos que es buena. A la corrupción le decimos que es justa. A la injusticia le decimos que es justo. Entonces,
no nos arrepentimos y en nuestro mundo, nuestro estilo de vida está cambiando. Pero usted, si es inteligente, puede acatar las normas de Dios por medio de este libro, por medio de la palabra profética más segura, y usted puede hoy acatar la protección de Dios que nos da por medio. Usted puede hoy acatar las bendiciones de Dios que están acá en este libro. En Lucas capítulo 3, 21, en el verso 34, dice, y capítulo 21 de Lucas, Evangelio de Lucas, del capítulo 21, dice el versículo 34 y 36, dice, mirad también por ustedes mismos. ¿Qué tenemos que mirar con nuestros corazones para que no se carguen de glotonería y que no se carguen de embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre ustedes o sobre nosotros aquel día? ¿Por qué? Porque el Señor nos está advirtiendo de que mantengamos nuestros corazones, que no nos carguemos de glotonería, que no nos embriaguemos, que no suframos por el afán de esta vida, ¿cierto? Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, de repente, así lo enseña la palabra de Dios. Entonces, hay un porqué debemos comportarnos de esta manera, y es porque un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y el Señor nos exhorta a que velemos y oremos en todo tiempo, en abundancia, en pobreza, en salud o en enfermedad, en epidemia o sin epidemia, tenemos que estar orando, velando en todo tiempo. ¿Para qué? Para que seamos dignos. ¿Dignos de qué? Dignos de escapar de todas estas cosas que van a venir. Hambres, pestes, terremotos, plagas, persecuciones, violencia, etcétera, etcétera. Todas estas cosas habrán de venir y debemos estar en pie. Debemos estar firmes para cuando el Señor venga. Entonces, la pregunta sería, ¿está usted preparándose para eso, querido hermano? ¿Me estoy preparando yo? ¿Se está preparando usted? Porque si tú entiendes la profecía bíblica, entonces usted va a entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para todos nosotros. Entonces, muchas personas evaden la profecía. Otros no creen, otros están pendientes de otras cosas, pero Apocalipsis capítulo 1 nos habla acerca de la importancia de la venida de Cristo Jesús a la tierra. Apocalipsis capítulo 1 dice, ¿la revelación de quién? La revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, la revelación de Jesucristo no es una revelación personal. La revelación que nos dejó Jesucristo por medio de su palabra es una revelación que el Padre le dio un mensaje claro y preciso para venir a traer a esta humanidad, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Lo que Jesús está anunciando en el capítulo 24 van a suceder, algunas están sucediendo, etcétera, etcétera, y las declara por medio de este ángel, que es una aparición, una visión que recibe Juan en la isla de Patmos. Entonces, este libro de Apocalipsis, queridos hermanos, nos da un gran entendimiento para que usted y yo podamos entender nuestro destino, para que podamos entender el destino que está guiando a este mundo. El libro de Apocalipsis es un libro interesante, un libro del capítulo 6 nos habla acerca de 4 jinetes del Apocalipsis. El capítulo 17 nos habla de una bestia escarlata que representa la Gran Babilonia. El capítulo 13 nos habla de una bestia que sale del mar con cuernos en su cabeza y que cada cuerno tiene otros cuernos y que en su cabeza está escrita la palabra blasfemia. Solamente la Biblia puede interpretarse y ella misma es intérprete de su propia escritura. Entonces, usted y yo podemos entenderla. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dotado con la presencia del Espíritu Santo, que nos consuela, nos da esa inspiración, nos da esa fuerza, ese entendimiento, diría yo así, para que usted y yo podamos
aprender de la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos del retorno de Cristo, cuando se habla en estos días del retorno de Cristo, nos recuerda Apocalipsis en el capítulo 3 de una iglesia, la iglesia de Filadelfia. ¿Cómo debemos de ser nosotros? Debemos ser como esta iglesia de Filadelfia. Voy a leerles en el capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 10, que dice de manera clara: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba de que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermano, usted y yo tenemos un privilegio, tenemos una corona. Pero el Señor nos dice muy claro, nos dice, mira, así como has guardado la palabra con paciencia durante todo este tiempo, tú has leído, tú has escudriñado la palabra de Dios, sí lo has hecho realmente. Entonces hay que retenerla. ¿Por qué? Porque cuando venga la hora de prueba, como la que estamos viviendo en el día de hoy, tal vez puede ser que nuestros templos están cerrados, tal vez usted estaba esperanzado en que el domingo iba a recibir la palabra, que el miércoles le daban un estudio de oración, le enseñaban sobre la Biblia, pero usted no lo hace en su casa. Ahora que está con hambre en su casa, ahora que no tiene un predicador, no tiene un pastor, no tiene un líder, usted dirá, ¿y ahora quién podrá ayudarme como el Chapulín? Pero hermano, usted retenga, estudie la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la gente reacciona así frente a las pruebas. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Entonces, recordemos las palabras de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue enviado con un propósito, para predicar el arrepentimiento y un cambio de vida, para bautizar en el nombre del arrepentimiento. Pero Jesucristo vino para darnos un bautismo en el Espíritu, un bautismo de justificación, un bautismo de gracia, un bautismo que usted ni yo lo merecía. Juan decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, ¿usted está haciendo frutos dignos de arrepentimiento o está simplemente siendo un legalista, un tradicionalista que hace y hace porque los otros hacen o porque los otros dicen simplemente? Hoy quiero recordarle dos cosas, o al menos 4 cosas que he aprendido acerca de la palabra de Dios y que nos ayudan a nosotros a entender. Profetas como Isaías, profetas como Miqueas, Juan en el Apocalipsis también nos recuerdan que la profecía nos da esperanza. La palabra de Dios nos da esperanza a todo el que la lee, a todo el que la practica. Entonces la profecía nos está mostrando que la soberanía de Dios es una soberanía totalmente especial y que nosotros debemos de tener en cuenta. La primera cosa que quiero enseñarles es que si no nos arrepentimos, hermanos, la palabra de Dios nos dice que debemos arrepentirnos, y si no nos arrepentimos, entonces vamos a tener castigo. Pero si usted se arrepiente, usted va a ser libre, usted va a ser restaurado por nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el llamado de Juan, ese ha sido el llamado de Jesús cuando vino, para que nosotros nos acercáramos más a su presencia. La segunda cosa que quiero enseñarle es que es un propósito para entender, o que nos enseña la profecía bíblica, es que la Biblia misma, la palabra de Dios, la palabra profética nos está avisando que si nos arrepentimos en medio de nuestra cautividad, ¿cómo así que nuestra cautividad? Cuando estamos atrapados en el vicio, en la droga, en la desobediencia, etcétera, etcétera, Dios nos va a liberar. Y que solamente los que no se arrepientan van a vivir ese tiempo de crisis, ese tiempo de tribulación que nos habla la palabra de Dios. Entonces, hermanos, Jesús dijo que el testimonio sería testimonio a todas las naciones. Ahí en el capítulo 24, en el verso 14, dice que el evangelio será predicado. Hasta que este evangelio no se predique a todas las naciones, el Señor no vendrá. Pero Dios te va a rescatar, Dios te va a ayudar. Si nosotros le buscamos a Dios de todo corazón, dice la palabra de Dios.
La tercera cosa que quiero recordarle en esta mañana acerca de la palabra profética es que la profecía bíblica, la profecía bíblica nos anuncia la venida del reino de Dios a la tierra. La palabra de Dios dice que Él vendrá. La palabra de Dios dice que Él fue a preparar moradas eternas y que vendrá por su iglesia. Que usted y yo tal vez seremos levantados si somos obedientes, si somos fieles como la iglesia de Filadelfia. Seremos levantados y estaremos en la presencia de Dios disfrutando de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Isaías, Apocalipsis, Miqueas, etcétera. El libro de Jonás, es un libro que nos recuerda lo que le pasó a la ciudad de Nínive. Si no se arrepentían, el Señor iba a destruir la ciudad. Si usted no se arrepiente, Dios tendrá un castigo para usted. Pero si tú te arrepientes, serás como la ciudad de Nínive, hermano. Dios tendrá misericordia. ¿Y cómo se arrepintió la ciudad de Nínive? Se pidieron perdón por sus pecados, se arrepintieron, ayunaron, buscaron a Dios mientras pudieron hallarlo. Aprovechemos estos momentos, queridos hermanos. La cuarta cosa que quiero compartirles en esta mañana es muy sencilla y es que la profecía profética más segura nos muestra que la soberanía de Dios es sobre todas las cosas. Nada puede deteriorar el plan de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ninguna palabra será quitada, ninguna palabra será anexada. Todo está escrito. El plan de Dios está aquí en este libro y este plan es revelado a pastores, a profetas, a reyes, a muchas personas a través de la historia. Y hoy tenemos la palabra profética. Usted la tiene en su propio idioma, hermano. Muchos la tienen en su propio idioma. Dios tiene un propósito para cada ser humano y ese propósito que tiene Dios para con usted es llamarlo para que disfrute de una buena vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres tener vida eterna? Reconoce, acepta a Jesucristo como su Señor. Si tú has aceptado a Jesucristo, si tú has recibido a Jesucristo, si tú acatas las obediencias, con obediencia la palabra, eres fiel a la palabra profética de Dios, yo te animo a que te bautices. Yo te animo a que busques una iglesia y que te bautices, porque el Señor está esperando que tú lo confieses en público. En conclusión, queridos hermanos, quiero decirles en esta mañana, concluyendo este tema del propósito, recordarles los 4 propósitos de la profecía bíblica. Es importante para todos nosotros. Primero, Dios te está advirtiendo por medio de la palabra que te arrepientas para que evites el castigo. En segundo lugar, Dios te está advirtiendo por medio de la palabra que debes arrepentirte por medio salir de esa cautividad. En el nombre de Jesús salir. Tercero, Dios te está advirtiendo a través de la palabra profética que la venida del Señor es eminente, la venida del Señor viene. Eso no es una utopía, eso no es una mentira, eso no es un cuento que está en la Biblia, eso es verdad. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está en medio de nosotros, el reino de los cielos está en nosotros, el reino de los cielos regresará para que todos estemos ahí junto con Jesús y Él los va a gobernar. Y en cuarto lugar, hermano, la palabra profética más segura nos dice que la soberanía de Dios y el poder de Dios es total. Y también quiero decirles, hermanos, que usted y yo seremos bendecidos si estudiamos la palabra. Si tú no estudias la palabra, si tú no oyes la palabra, porque la fe viene por el oír viene la palabra de Dios, y la salvación viene por el oír o la palabra de Dios. Ustedes son bendecidos porque pueden estudiar la palabra profética más segura y ella promete un futuro de bendición. Ella promete un futuro espléndido para todos nosotros al lado de Jesús. Yo les animo para que
con esa ansiedad, así como nos da hambre, así como nos da sed, así como nos da ansiedad de trabajar, de estudiar, de hacer pereza o de dormir o ver televisión, anhelemos con ansiedad la venida de Cristo Jesús, porque Él viene a establecer su reino en medio de su iglesia. ¿Sí? Yo creo que con esto es claro para que en esta mañana podamos darle la gloria y la honra al Señor. Levantemos una oración, hermanos, y si usted no ha aceptado a Jesucristo, si usted no se ha bautizado, bautícese. El Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles las cosas que yo les he enseñado. ¿Y qué nos enseñó Jesucristo? Primero, a ser discípulos. Segundo, a bautizarnos. Tercero, a aprender las cosas que Él nos dejó en este precioso libro. Y dice que no vamos a estar solos, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Dios me les bendiga, muchas gracias. Vamos a levantar una oración. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza en esta mañana y que sigamos adelante. Que el Señor nos guarde y nos proteja a todos para la gloria y para la honra. Amén. Oremos, hermanos, Señor, en el nombre de Jesucristo en esta mañana. Oramos, Señor, pidiendo que tú bendigas a cada hermano, cada hermana. Señor, gracias por esta palabra profética que tú nos has dado más segura. Gracias por esta palabra que tenemos hoy en diferentes idiomas, lenguas. Señor, gracias porque tú nos avivas, porque tú traes bendición a la vida de cada persona que la lee. Señor, ayúdanos, danos paciencia como la iglesia de Filadelfia, Señor. Danos paciencia, Señor. Guíanos y dirígenos, Señor, en la presencia de tu Santo Espíritu y ayúdanos, Señor, a permanecer fieles para la gloria y para la honra de tu precioso nombre. Bendecimos a los enfermos en esta mañana y bendecimos a todos los que escuchan tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, no se les olvide participar de la oración todos los días a las 9, es muy importante para mí, digo, porque cuando yo los escucho, yo digo, Señor, gracias porque hay uno más. Yo sé que tal vez tú oras en tu casa, te metes al cuarto y en secreto lo haces, pero, hombre, cuando oímos la voz de los hermanos orando, nos unimos al clamor de Él y sabemos que estamos unidos en un sentir, en una oración, en una sola fe, en un solo Señor, en un solo bautismo. Les animo, hermanos, a seguir adelante a las 9 de la mañana todos los días y a las 9 de la noche nos encontraremos para orar la palabra de Dios. Dios me les bendiga a todos, saludes a los niños. También he enviado algunos videos para que algunos que son padres de familia, por favor, pásenmele ese video a los niños, escúchenlo con ellos, hagan las tareas que están ahí. Hermanos, ITUS está haciendo un esfuerzo en nuestro ministerio. No tenemos escuela dominical, pero tenemos estos programas que podemos compartir con nuestros niños. Usted es un sacerdote en su casa, querido esposo, y si es viuda, usted es la sacerdotisa de la casa. Si no tiene papá y mamá, usted es el sacerdote en su casa, donde Dios lo ha colocado, porque eso es una doctrina de la palabra de Dios. Como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para buenas obras. Hazlas. No te he hecho todo sermón en esta mañana, iglesia, pero te doy gracias a Dios por la oportunidad de tener lengua de señas para ustedes, lengua de señas para todos en este lugar. Que Dios les bendiga, que la paz de Dios les continúe bendiciendo.